Gente, estamos de nuevo en el comedor de mi casa para otra conversación. Vamos a seguir hablando del Petroverso. Está conmigo Tatiana Andia. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Honrada. Pues, claro, y además para venir a hablar de esto, que es un tema largo, vamos a hablar de salud. Tatiana es economista y socióloga y está montando, me contaba, sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Correcto. Y también ha tenido unas escaramuzas en política. Estuvo el año pasado acompañando la candidatura presidencial de Alejandro Gaviria. Vamos a hablar, por supuesto, del ministro. Para los que no han tenido noticia de este proyecto o que están apenas aterrizando en 2023, estamos haciendo entrevistas por videollamada, presenciales, estamos haciendo las sesiones de escritorio y tenemos otras sorpresas para ustedes. Este mismo fin de semana los mecenas de este proyecto se van a enterar. Entren ya a patreon.com/charlasconcharlie si quieren apoyar esta iniciativa. Tatiana, empecemos por una mirada de ¿cómo fue ese recorrido de campaña política el año pasado? Vamos a volver a eso porque tiene que ver un poco con esto. Pues muy entretenido, pero creo que el aprendizaje mayor es que uno no incursiona en política de la noche a la mañana, aprende rápidamente, se desenvuelve bien y pues no sé, hace lecturas complejas de un país muy complejo como es Colombia en tan poquito tiempo. Yo creo que la política es una profesión y te toca tratarla como una profesión respetuosamente. Sí, claro. Y se duerme poco y se pasa poco tiempo en la casa. Total, se pasa poco. Y se viaja mucho. Lo que creo que más me gustó es eso, el conocimiento etnográfico de toda la complejidad de este país, eso sí. Sí, claro. Yo hace 8 años tuve un paso muy breve por una campaña política, acompañé al Senado la candidatura de Juan Pablo Salazar, un buen amigo que estaba en ese momento en el partido de la U, una cosa que no tenía pie ni cabeza, e hicimos cosas como ir a el Bichada por 10 votos, porque había unas personas ahí que querían vernos y después nos dimos cuenta que no era el mejor uso de nuestro tiempo. Bueno, Tatiana, vamos a hablar de la reforma a la salud y como le digo a la gente del canal, pues porque yo estoy tratando de transitar, es post-Twitter, post-polarización, me interesa darle un punto de vista a la gente, no una verdad revelada y que cada cual saque sus conclusiones, pero sobre todo se oriente en dónde está la discusión, de manera que aquí no van a haber titulares de indignación ni tampoco pues conclusiones absolutas, pero ha sido el tema de la semana. Estaba justo mirando la portada del Espectador del viernes, se las voy a poner acá. Creo que el arte que está dominando en este momento el Espectador es la portada Diagnóstico Reservado, que fue pues un poco el tema de la semana y lo propició una carta del ministro de Educación Alejandro Gaviria, quien recordemos fue ministro de Salud casi todos los 2 periodos de Juan Manuel Santos. Antes de empezar por ahí quería preguntarle, Tatiana, una mirada general a esta discusión. Quiero que hablemos del fondo de la reforma, de algunos elementos de la estrategia, cómo se viene discutiendo. ¿Cómo lo ha visto usted? Pues que conoce el tema de fondo, pero pues ha pasado mucha cosa en estos últimos días. Sí, yo creo que a buena hora se abrió el debate sobre la reforma a la salud. Yo creo que ha habido varios elementos que han caracterizado este debate en estas últimas semanas. El primero es un relativo hermetismo del Ministerio de Salud de compartir el texto, ¿cierto? Y es un poco, eso le ha metido mucho ruido al debate sobre la reforma, porque conocemos un texto, todo el mundo en el fondo sabe que ese es el texto, sí, y que ese es el articulado propuesto, que es perfectible, que de pronto va a tener algunos más detalles, pero eso es, y de hecho Petro ha trinado varias veces con el documento que soporta eso, etcétera, pero de todas formas se empecinan en decir que ese no es el texto oficial, como que generando como una expectativa de que habrá un texto oficial que va a ser distinto, cuando en realidad probablemente eso no es cierto. O sea, estamos exagerando quienes nos preguntamos, ¿pero qué hubo del articulado? Sí, estamos exagerando todos, sí, porque más o menos sabemos, okay, y de hecho la ministra lo ha dicho varias veces, es como el 70%, o sea, básicamente va a ser eso, sí. Pero se generó como un ruido ahí de no es oficial, si es oficial, circulaban PowerPoints que se han presentado en 1000 lugares, y pues el discurso oficial es pero no es, ¿no? O sea, como esa ambigüedad, eso es lo primero. Como en temas de forma, a mí me parece que la forma es algo que está siendo importante en este gobierno, no solo en el sector salud, sino en muchos otros sectores. Sí. Y sobre el fondo, yo creo que los principales puntos de debate
macro, ¿cierto? Que luego podemos profundizar eso a qué se refiere, están en coincidencias o disensos sobre el diagnóstico, o sea, cuáles son los problemas del sistema de salud. Yo creo que nadie que trabaje en salud dice que no tiene problemas, pero hay consensos y disensos en torno a eso. Yo diría en el diagnóstico del Ministerio de Salud de la propuesta de Carolina Corcho, un sobresimplismo, una sobresimplificación de dónde están los problemas, y en las versiones como de la oposición, digámosle así, o de personas como más granulares, esto va más al fondo y básicamente quitar las EPS no va a resolver todos los problemas del sistema de salud. Eso sobre el diagnóstico. Y sobre el tratamiento o la solución, un sobreoptimismo por parte del gobierno de Petro en general, en otros sectores también, pero en salud sí que hay un sobreoptimismo de las capacidades del Estado para asumir los roles de las EPS y resolver muchos otros problemas que tiene el sistema de salud. Sí, hay una confianza muy grande en la capacidad que va a tener el Estado de resolverlo. El viernes en la mañana, el presidente Gustavo Petro saca un par de tweets. Bueno, se ha hablado mucho del primer tuitero de La Nación, tuiteando mando, como decía también otra portada del Espectador, pero ya queda claro que la marcha del 14 de febrero se va a perfilar hacia una defensa de la reforma a la salud. Sí. Vamos a ver el video que puso el viernes en la mañana el presidente. El cambio que Colombia eligió se hace realidad. Elegimos ser una potencia de la vida y para ello debemos hacer las reformas que garanticen los derechos a la ciudadanía y así saldar la deuda histórica del Estado con la sociedad colombiana. La salud es un derecho, no un negocio. Reformarla es asunto de todos. Te invitamos este 14 de febrero a sumar tus ideas y tu voz. Construir la reforma en las calles es democracia. Esta es tu reforma. Este es tu gobierno. Gobierno de Colombia. Dice el video en el texto del tuit: acompáñame este 14 de febrero, que la salud sea para todo el pueblo colombiano, que la salud sea para Colombia. Desde la Plaza de Bolívar de Bogotá hablaré a Colombia reunida en todas las plazas públicas del país. Llegó el cambio y sus reformas. Y después en otro tuit dice: les solicito el favor de hacerle un retweet a este mensaje. Nos toca irradiar la información progresista lo más que podamos para cambiar a Colombia, que desde hoy cada constructor o constructora del cambio sea un comunicador o comunicadora social. Bueno, vamos a volver a ver a Petro en la calle, vamos a ver una mezcla de la época del balcón de la alcaldía con lo que hizo durante sus 2 campañas últimas, y pues una cosa de la que habría que hablar aparte es sobre esta estrategia de hablarle directamente a la gente, que ya lo hemos venido viendo, ya se sabe, y es que Petro pues no solo critica a los medios, la FLIP hizo un comunicado en estos días sobre eso, sino que él se quiere saltar a ese intermediario para hablarle directamente a la gente. Entonces, ¿qué opina de que esto se vaya a sacar a la calle? Pues yo creo que es una estrategia políticamente muy efectiva, porque yo sí creo que el sistema de salud ha generado dolencias ciertas, ¿cierto? Claro. En parte por también las expectativas que tiene la gente de lo que el sistema de salud debería ser, que también son muy optimistas. O sea, nosotros tenemos problemas muy de fondo que son la gente que hace salud pública le llama a eso determinantes sociales de la salud. O sea, la salud no depende solo del sistema de salud, claro. Depende de que uno tome agua potable, depende de variables, la dieta, etcétera, etcétera, ¿cierto? Claro. Pero hay como un optimismo de que el sistema de salud es capaz de resolver todo eso y que la idea de un derecho fundamental a la salud es un gran igualador en la sociedad colombiana. Y esa idea se viene cocinando hace mucho tiempo, es además respaldada por la Corte Constitucional, ¿no? O sea, tenemos un precedente de que la salud efectivamente es uno de los ámbitos en donde somos más iguales. Entonces yo creo que cuando se sienten desigualdades, cuando la gente no accede de la misma forma, cuando lo demoran en la cita, cuando lo ponen a dar vueltas para conseguir una autorización, para conseguir el medicamento, esa cosa se siente como una afrenta a un derecho fundamental que todos sentimos que tenemos y hemos ido construyendo durante el tiempo. Entonces es efectiva políticamente. No sé si se acuerdan de las marchas que hubo por allá en el final del gobierno de Uribe, cuando se trató de limitar el derecho fundamental a la salud o el derecho a la tutela, y la gente salió toda, los médicos, y los médicos salud, con unos letreros morados que decían: la salud es un derecho, no es un favor. Así era el lenguaje, y ese lenguaje está siendo retomado mucho ahorita. Ahora lo que dicen es: la salud es un derecho, no un negocio. A mí
mí me gusta decir, la salud sí es un negocio y son muchos negocios y el de las EPS ni es el único ni es el más rentable, pero yo creo que está retomando eso y creo que políticamente es muy inteligente. Ahora bien, ¿qué tanto eso nos conduzca a una reforma que efectivamente resuelva los problemas que hoy en día está enfrentando el sistema de salud? Pues toca verlo y creo que una de las lugares donde hay que hacerlo probablemente sí es la calle y entender digamos, la dolencia y tal vez la cantidad de gente que tiene, digamos, necesidades insatisfechas frente al sistema de salud, pero eso, digamos, impajaritablemente va a tener que pasar por el Congreso, va a tener que tener un debate técnico de qué es lo plausible y lo no plausible, y ahí es donde yo creo que pues esa estrategia de la calle puede salir mal. Sobre lo que en últimas tenemos como punto de partida está la carta pues, que generó la discusión de la semana del ministro de Educación Alejandro Gaviria. Había una polémica de si la carta, después de ser filtrada, generó una crisis dentro del gobierno, pero pues lo que dice el ministro Gaviria, que pues con otras fuentes sí parece que fue lo que sucedió, es que él leyó esa carta en el Consejo de Ministros o en la reunión de gobierno que hubo hace poco en Villa de Leyva. De manera que no es algo que en este momento se esté discutiendo, sino que ya había generado tensiones dentro del gobierno. De la carta de Alejandro Gaviria quiero solamente pues, leer un párrafo, que es en realidad del cierre, pero donde él dice 2 puntos antes de leerles. 1, la experiencia en Colombia con pagadores únicos públicos ha sido desastrosa, dice, que es un punto central de la reforma del que ya vamos a hablar. Y dice otra cosa que también me llamó la atención y es que la transición se está anticipando. Él dice, en la práctica, el sistema financiero ya tiene una relación muy tensa con las EPS, ya hay una cantidad de problemas de deudas, de acceso al sistema financiero y eso está generando una transición. Y dice sobre la reforma. Una reforma a la salud es necesaria. Los sistemas de seguridad social deben reformarse de manera permanente. Existen consensos más o menos definitivos sobre la necesidad de una mayor inversión en salud pública, de un mayor énfasis en la atención primaria, de una reivindicación del talento humano, de una implementación de modelos diferenciales o de una mayor transparencia en las transacciones que implicaría, por ejemplo, la eliminación de la integración vertical. Pero sin un diagnóstico claro ni una respuesta a las preguntas planteadas, la reforma propuesta puede hacer daño, mucho daño, lo que iría en contra del principio de siempre para quienes se ocupan de la salud de la gente. Ante todo, no hacer daño. ¿Cómo le habrá caído esta carta a la ministra Carolina Corcho? Yo creo que muy mal. Yo creo que muy mal y creo que muy mal porque yo creo que ahí hay una sensación, y estoy siendo muy, o sea, creo que esto nunca lo había dicho, estoy siendo en exclusiva, en charlas con exclusiva, muy transparente sobre esto. Yo creo que hay una sensación de la ministra, pero también de su círculo cercano que viene trabajando desde hace tiempo en cómo repensar el sistema de la salud, de que gente como Alejandro Gaviria, gente como Roy Barreras, Ministro Campo. El ministro Campo, esa gente ya tuvo su chance. Claro. Yo creo que hay en muchos sectores del petrismo esa sensación y es, a ver, tú ya tuviste el balón, ya lo jugaste, ya jugaste tu partido, este es mi turno. Que no es un argumento menor. No es un argumento menor, este es mi turno, esta claro. es mi cancha, este es mi balón. No te metas, ¿no? Porque tú ya tuviste el chance y no lo arreglaste. Claro. Entonces ahora eres el mayor pues opositor a una versión totalmente distinta de cómo resolver este problema. Sí. Entonces yo creo que ahí hay digamos, un resentimiento legítimo y creo que, de nuevo, no es exclusivo del sector salud, tiene que ver con, yo he estado en el margen durante mucho tiempo tratando de proponer, ustedes me ignoraron, me callaron o nos callaron a nuestro grupo y ahora vienen a pontificar de cómo se hace una reforma. Sí. Y uno pues también ve claramente que el presidente Petro está más del lado de la visión de la ministra Corcho. Total. Y pues, ¿sabes cómo yo le llamo a eso? La política de se vale soñar. Y no lo digo porque es la misma discusión en campaña de la viabilidad del tren aéreo y no sé cuántas, ¿cierto? que atravesaba toda la selva. Y yo creo que eso, pues claro, al tecnócrata, al técnico, al apegado a los datos, etcétera, le parece una cosa totalmente deschavetada y dice, el tipo se enloqueció. Yo digo que esa política es muy efectiva y es muy efectiva porque es ¿por qué tenemos siempre que pensar dentro de la caja en la que nos metieron? Es al final puro hegemonía gramsciana, sí. Pero es eso, todos estamos atrapados en la cajita en la que nos enseñaron a pensar. Sí. Yo voy a mostrarles que uno se puede salir de esa caja y que pensar así es casi que dominado, colonial, sí. Y creo que eso realmente hace soñar a la gente, se vale soñar.
Claro, y me parece muy interesante, lo podemos retomar más adelante, porque los medios de comunicación, la oposición y pues el sector empresarial se agarran de esta idea de van a acabar con esto, van a dañar lo que ya estaba, y pues sí hay un argumento legítimo del otro lado de decir, pero pues queremos intentarlo. Sí. Yo estoy seguro que ya mucha gente viendo el video en los comentarios va a decir, ay, aquí están los tecnócratas, los gomelos, compartan esto con el hashtag demasiados gomelos. Ya, los de los Andes diciendo aquí cómo tiene que ser. Total. Pero es un punto de partida interesante también porque el presidente Petro no se ve en lo más mínimo, pues iba a decir despelucado, pero él sí se ve despelucado, pero no se ve alterado por el hecho de que esté enfrentando esto, porque es parte de la estrategia y porque ellos yo creo que se sienten muy tranquilos con esto que usted dice, pues nos toca a nosotros y lo vamos a intentar y lo vamos a empujar. Total. Los puntos clave de la reforma, para que comentemos esto y lo vayamos combinando con los problemas, me gustaría también retomar esta afirmación de la salud. Es un negocio que hace usted porque pues parte de la indignación de mucha gente que votó este proyecto político es lo contrario, la salud no es un negocio. Entonces yo saqué 4, pero pues evidentemente mis conocimientos en salud son bastante precarios. Eso sí, he utilizado el sistema de salud, me he frustrado con el sistema de salud y también me he beneficiado en muchos casos. El primero, que es convertir la ADRES, que es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, en una gran EPS pública, lo que en últimas determinaría la desaparición de las entidades promotoras de salud EPS. Implementar una estrategia de atención primaria que vendría con la creación de los EMIT, esto es todo con siglas y acrónimos, equipos médicos interdisciplinarios territoriales que pues está tratando de ofrecer una mayor oferta de salud en zonas apartadas, una red de salud para atención mediana y de alta complejidad y un manual tarifario, que es algo que se ve en otros frentes del gobierno Petro y es esta idea de cómo hacemos para que las tarifas se queden quietas. Hay muchos mensajes, uno en particular que leía el viernes en la mañana de Laura Sarabia, la jefe de despacho de presidencia, que es un cargo que yo no sabía que se llama así elegante ahora, la jefe de despacho, donde dice que en el 56% de los municipios la población de la zona rural no tiene acceso al sistema de salud. Les voy a compartir ahí otros datos, pero que reafirma pues esta preocupación de hay algo que está pasando en las ciudades, pero lo que tendría que estar pasando en la zona rural no está pasando. Una mirada general a la propuesta y lo vamos combinando con los problemas en parte con los que planteó el ministro Gaviria. Entonces, reacciono como a esos 4 pilares. Quisiera comenzar por hacer un chiste, malo seguro, pero una de las cosas que es muy complicada de los sistemas de salud es que efectivamente todos son siglas, todos son acrónimos, no solo aquí, en todas partes del mundo. Y la gente, hacer pedagogía sobre cómo funciona un sistema de salud es de las cosas más difíciles. Yo en algún momento traté de hacer como un video de esos de Magic Markers para explicar el sistema de salud, para eso vi ejemplos franceses, ingleses. No, eso, explique el sistema inglés a los ingleses, una vaina llena de siglas, donde no se entiende nada. Pero seguro salió mejor que el PowerPoint de la Comisión Séptima del Ministerio de Salud, que le hicieron con unas montañas, unos solecitos. Como una cosa ahí básica de PowerPoint. Pero pues efectivamente hacer pedagogía sobre un sistema de salud público o privado es muy difícil. Entonces, por ejemplo, la ADRES, yo creo que el 90% de la población colombiana, cuando uno le dice la ADRES, no tienen ni idea que existe. Existen otras entidades asociadas a salud que sí, comienzo acá, la UGPP, o sea, hay 1000 entidades del Estado que están involucradas con y que son esenciales para el funcionamiento del sistema de salud, pero la gente no sabe ni que existen, ¿cierto? Claro. La ADRES era una de ellas, y yo creo que esta propuesta le ha dado una visibilidad más o menos diciendo esto ya es casi más o menos lo que nosotros estamos planteando, no hay nada más alejado de la realidad. Lo que hoy entonces, ¿cómo se administran los recursos del sistema de salud? Todo, yo digo, el sistema de salud actual es lo más parecido a la política social más marxista que tenemos en Colombia. Wow, es cada cual pone según su capacidad, ¿cierto? Por eso solo quienes tienen trabajo formal contribuyen al sistema de salud una porción importante de su salario, ¿cierto? Entonces, cada cual pone según su capacidad, los que no tienen capacidad pues no ponen, cada cual toma según su necesidad. Ese es el diseño inicial, ¿cierto? Ese es como el diseño solidario inicial de la Ley 100. Ahora bien, cada cual toma según su necesidad, está tramitado por una cantidad de desigualdades que no dependen solo del sistema de salud. Por ejemplo, que no haya, como dice Laura Sarabia, acceso efectivo a la salud en muchos de los municipios rurales es como no hay acceso efectivo a la educación, como no hay acceso efectivo al agua potable. O sea, no es solo la salud a lo que la gente no está accediendo a una vida digna, ¿cierto? Entonces, digamos, el sistema de salud no va a resolver esos problemas de desigualdad,
estructurales. Sí, que es parecido, hay una interpelación pequeña a lo que nos decía Nicolás Tupiñán sentado acá hace un par de semanas, y es como esta idea de que la movilidad es solo movilidad, pues desconoce un montón de variables que están hacen relacionadas, que el claro. tráfico sea un desastre. Total. Entonces, la ADRES, volviendo a la cosa, eso es para decir que esto es más ¿Decimos complejo. ADRES o ADRES? ADRES, Exacto, la ADRIS. la ADRES. Entonces, la ADRES es la administradora de Sí. recursos. Eso antes solía ser una fiducia, un fondo que giraba. Ahora es una entidad que efectivamente tiene más capacidad de fiscalizar, digamos que es mucho más sofisticada que una simple fondo, pero esa entidad lo que hace realmente es hacer giros, ¿cierto? Y medio auditar los giros que hace, pero ¿quién da la orden de a dónde se gira, cuánto se gira, si eso está verificado o no? Las EPS, ¿cierto? O sea, la ADRES por ahora es solo un pagador, Sí. no para que se convirtiera en la gran EPS centralizada con algunas oficinas regionales que un poco sueña la reforma, necesitaría cambiar radicalmente, necesitaría ser otra entidad, necesitaría adicionar Con otras personas ahí. otras personas, claro, con unas otras capacidades capacidades. Es una de las grandes preguntas de financiación de esta reforma, es cuánta gente, con qué capacidades, serían funcionarios públicos, cuánto entonces eso le costaría al Estado. Como cualquier organización, el Estado, su mayor costo son los costos fijos y de esos costos fijos en un 80% es la nómina. Claro. Pero ahí voy metiendo cosas de los problemas, porque entonces uno viene leyendo de mucho tiempo atrás que uno de los grandes cuellos de botella de la ADRES y la relación con las EPS son los pagos. Explíquenos un poco ese punto. Entonces, lo que pasa es que el sistema de salud colombiano, como casi todos los sistemas del mundo, tiene problemas de financiación. Es que la salud es algo que cuesta mucha plata, ¿cierto? Sí. Cuesta mucha plata, y especialmente cuando la población se está envejeciendo, porque eso significa que la gente vive más largo, pero se enferma más de cosas costosas, ¿cierto? De diabetes, de artritis, ¿no? De cosas que antes no eran el principal Sí, a mí ya problema. me empiezan a doler las rodillas, ¿sabes? Exacto. Y entonces comienzan los especialistas, los medicamentos, todo eso es costoso. Y siempre existe una competencia, especialmente en sistemas en donde los prestadores, o sea, los hospitales, Sí. todo eso, son privados, una competencia como un choque entre el asegurador, puede ser público o privado, centralizado o no, y los prestadores. ¿Por qué? Porque si usted es un hospital, y ese es uno de los negocios que no estamos resolviendo, o sea, la salud es un negocio porque los hospitales son un negocio, porque los que le hacen el examen de sangre también son un negocio, porque todos son un negocio, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo de un negocio? Pues maximizar su utilidad, ¿cierto? ¿Cómo es la forma más fácil de maximizar su utilidad? Pues haciéndole más exámenes. Entonces usted llega con una supuesta fractura y le ordenan de todo para atenderlo muy bien, pero de paso, pues para facturar más, ¿cierto? Entonces, la tarea del asegurador es básicamente chequear que eso sea pertinente, que no estén prescribiendo cosas que usted no necesita para guardar los recursos de la salud. Como los recursos de la salud siempre tienen presión y están siempre escasos, pues la tarea de los aseguradores, además de tratar de que usted no se enferme grave, ¿cierto? De tratar de gestionar el riesgo, eso se llama, ¿no? Que cuando le comienza el dolor de rodilla, ¿qué podemos hacer para que usted no termine en cirugía de reemplazo de rodilla, ¿cierto? Cualquier cosa. Exacto. Absurda. Esa es una tarea, y la otra tarea es administrar para tratar de que rinda más la plata, ¿cierto? Y eso se trata de evitar el sobreuso de servicios que no son necesarios, etcétera. Bueno, pues esa tarea, ¿quién la va a hacer centralizadamente para todo el país? ¿No? Tanto la gestión del riesgo, que es hacerle seguimiento a los pacientes enfermos para que no se enfermen, etcétera, como la tarea esta de hacerle auditoría. Ahí es donde se están cada trancando cosa. esos pagos, que Claro. es donde están como pendientes de cruzar y Se llaman no. glosas, ¿no? Eso es Claro. como, y entonces hay mucho problema en el flujo de recursos siempre. terrible eso. A mí me gusta decir que el sistema terminó en una cosa que era como una dinámica medio cultural. Usted ve que la gente en el sistema le llama así, la regla de yo facturo, tú me glosas. Es decir, los hospitales facturan Yo y lo mando. sobrefacturan porque saben que les van a glosar. Claro. Entonces tienen la cosa de entonces yo cobro más. Y el AEPS se dedica a glosar. Gloso, no pago, esto no era pertinente, o esto lo hicieron repetido, no sé qué. Entonces, cuando usted miraba cuánto decían los hospitales que les debían, era el doble de lo que las EPS decían deberle a los hospitales. Y todo era en esta disputa sobre cuentas. Sí. Eso no se va a resolver con un pagador único público, porque el pagador único público va a tener que seguir auditando, porque si no audita se le acaba la plata a los 3 meses.
Entonces, el problema de flujo de recursos, claro, va a haber un intermediario menos, puede que eso mejore, pero no es como que va a dejar de ser un problema. Entonces tenemos ese primer punto de las sí. ADRES que diríamos en conclusión como punto de tensión o como elemento de debate es, ok, la propuesta de la reforma sería acabar con las EPS, centralizar eso. A mí ya me pasa un poquito como escalofrío la idea de que haya un agente estatal con una cantidad enorme de poder y de recursos. Pero mire que le da escalofrío por dos razones. Yo creo, o sea, Sí. usted le debe estar dando escalofrío. Ayúdeme, doctora. Por la idea del superpoder, ¿cierto? Claro, porque es que hay una idea que es que las EPS son corruptas y roban y hay ineficiencia, lo cual es cierto en muchos casos, pero yo digo, ¿y esto se va a resolver si se lo llevan más arriba a una entidad centralizada? Estatal, entonces uno de los temores es el enorme poder y los riesgos de corrupción, Sí. ¿cierto? Pero el otro que a mí me preocupa más, la verdad, es la eficiencia, la agilidad con la que funciona el Estado. Para ponerle un ejemplo, la ministra Corcho, ella impulsó desde la sociedad civil una ley de residentes, o sea, médicos residentes que están haciendo sus prácticas en hospitales, ¿cierto? Que les paguemos, que es algo que no hacíamos en Colombia. Excelente. Ella misma tuvo problemas para girarle la plata a los residentes y los residentes no tuvieron plata en enero, en todo el mes de enero, no les hicieron los giros porque el Estado tiene una forma de funcionar que es un poco paquidérmica, toca hacer apropiaciones de recursos, toca ir a los consejos para apropiar esos recursos, cuando están escasos toca hacer adiciones presupuestales, ¿sí? Como toda la Que finalmente máquina es la garantía, nos guste o no, de que no hay corrupción, Sí. pero eso ralentiza muchísimo los procesos. Entonces, a mí lo que me da susto también, además de los riesgos de corrupción y superpoderes, es que ¿quién se le va a meter primero a la cosa de ser director de la ADRES si usted tiene 73 billones de pesos en sus manos y luego la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, todo el mundo lo va a perseguir? No me interesa ese cargo, si me lo ofrecen. No me interesa ese ¿Le cargo a interesa ese nadie. cargo? A nadie le A interesa la doctora ese Tatiana cargo. Andia tampoco le interesa. Pero luego, además, cómo va a fluir la Sí, plata, sí, cómo sí, va a sí, fluir los procesos si el Estado es lento por naturaleza. Bueno, ese punto me parece claro y es un elemento de la reforma. Ahora hablemos de algo que me parece muy interesante, lo que propone el gobierno, y es esta idea de cambiar la forma de cómo se atiende la salud hacia esta visión de prevención con la creación de los EMIT y separar de alguna forma esto de atención primaria de cosas que ya requieren mayor complejidad. Total. Esa es una deuda histórica de este sistema. Y yo creo que tiene que ver con cómo se fueron alineando los incentivos entre los actores del sistema. Por ejemplo, que la verdad la atención primaria en salud no es rentable. O sea, no genera gran plata, Claro. ¿cierto? Entonces, si usted quiere un buen negocio, pues arme un hospital de tercer nivel, porque en el hospital de tercer nivel todo es costoso, ¿cierto? El especialista es caro, la cirugía es cara, todo es caro y hay mucho espacio para margen. En la atención primaria en salud, pues es el médico general dándole ibuprofeno, ¿cierto? Eso no hay mucho cómo hacer negocio de eso. Entonces, al final, ese nivel quedó muy descuidado en el sistema y quisiera hacer una claridad. A veces la gente confunde atención primaria en salud con salud pública. Son dos cosas totalmente distintas. La atención primaria en salud es cuando usted efectivamente va porque tiene gripa, porque tiene cosas que no son graves y donde Que se pueden gestionar. donde se resuelve la mayor parte de los problemas de salud son de atención primaria, ¿no? O sea, si a usted no le va a dar bronquitis, si lo atienden rápidamente de la gripa, o sea, todo se puede contener ahí no hay suficiente inversión, en parte por esto de los incentivos, y a mí me parece genial la construcción, como ellos proponen, de centros de atención primaria, públicos, en donde efectivamente la gente pueda ir a resolver la mayor parte de sus problemas. Para eso una reforma, yo diría, pero ya, y apropiemos los recursos para hacer eso. Ahora, la salud pública es otra cosa, involucra actividades de promoción y prevención, digamos, comunitarias. Piense una campaña que haga que en Colombia, por favor, la gente que vive en zonas en donde somos endémicos de dengue, de zika, de chikungunya, no guarde agua en posada. Eso es una campaña a la que le deberíamos invertir plata. Eso además es intersectorial, no involucra solo a salud, involucra al sector de ambiente, involucra al sector de educación. Eso es otra cosa y eso también nos hace mucha falta. Entonces yo le invertiría a esas dos cosas, creo que ahí no hay ningún disenso. Todo el mundo está de acuerdo que eso es una deuda histórica de este sistema. Pero ahí se plantea en algunas de las cosas que leí,
se plantea un riesgo de, creo que en la carta tal vez del ministro Gaviria, Desconexión. de desconectar las redes de salud de atención mediana y de alta complejidad de esta atención primaria. Total. Entonces, eso es uno de los, más bien yo no diría que es defecto, pero sí es una cosa que no sabemos en la reforma cómo se quiere resolver. Y eso pasó en la alcaldía de Petro también. Entonces, en la alcaldía de Petro ellos hicieron una cosa que se llama territorios saludables. Una cosa muy chévere, y es que profesionales de la salud, como están haciendo ahora, en equipos interdisciplinarios, se acercan a la gente. No la gente tiene que ir a la clínica, sino vamos a los barrios, a las casas, miremos las condiciones en las que viven. Hay psicólogos, hay médicos, hay enfermeros, que van hacia la gente. Lucho, perdóname, Lucho Garzón tenía un programa similar en la alcaldía que se llamaba Salud a su hogar. Cuando estaba en semana me acuerdo de haber ido a Casucá, a Osa, a mirar algunas de esas visitas. Y eso a mí me parece genial. No, mucha gente, los técnicos dirán, eso no tiene evaluación, no se sabe si sirve. Bueno, claro, no me importa si sirve o no sirve, me parece que eso es persuasivo. No jodan tanto los tecnócratas, por favor. Exacto, todo tiene que ser como un ensayo clínico controlado. Pero tiene un problema, yo le estoy interrumpiendo, pero no voy a dejar que pierda el hilo. El problema es que se hacían esas atenciones y cuando efectivamente se encontraba un problema de salud, o sea, cuando esto toca ir al hospital, ¿cierto? Sí. Ahí la conexión era difícil porque el sistema iba por otro lado y estos equipos no estaban articulados con la EPS, claro. Porque además mire que eso sí es una de las cosas que es retadora del sistema actual, y que fue retadora, por ejemplo, en el COVID, es que usted puede tener una familia en donde los papás están afiliados a Sura, el hijo está en Sanitas y el otro hijo está en Salud Total. Sí. Entonces, usted tiene cómo articula para remitir a las diferentes EPS. En el caso de Bogotá no era tan grave porque además la mayor parte de la población de Bogotá es subsidiada y están en la EPS pública del distrito, ya, que es Capital de Salud. Pero en el país, ¿cómo vas a articular eso si siguen las EPS? Y si no siguen las EPS de todas formas, ¿cómo articulan los centros de atención primaria y estos equipos que se llaman extramurales porque ocurren por fuera del hospital? ¿Cómo se articula eso para remitir a otros niveles, a un segundo nivel para que le hagan la cosa para la apendicitis? Esa conexión es la que no estaba muy clara cómo se haría. Claro, y en teoría, bajo el argumento del gobierno, aparte de lo que ya se planteó sobre las EPS, esa centralización daría como una posibilidad de coordinarlo mejor, pero... Sí, o sea, yo creo que hay cosas sexys, en mi opinión, de la centralización, con todos los problemas que ya dijimos. Sí. Pero una es esa, que uno pensaría, bueno, solo toca coordinar con una cosa, ¿cierto? Claro. Que es el sistema público. Pero la otra es el pool de riesgo, así se le llama a lo que siempre es difícil en el aseguramiento, y es que usted tiene que, con poquita plata, pagar por las pocas cosas que le ocurren a una persona de 20 años, que lo máximo que le puede pasar si tiene buenos entornos es que, no sé, se fracture un pie jugando fútbol, ¿sí me entiende? Pero gente que cuesta muy poquito para el sistema de salud, que cada vez se está volviendo menos porque la pirámide poblacional está cambiando, ¿cierto? Sí. Y la gente que es muy costosa. ¿Cuánto le cuesta un paciente de cáncer al sistema colombiano? Pues depende mucho del medicamento que consuma, ¿cierto? Pero sí, pueden ser muchos millones de pesos, ¿cierto? Hay medicamentos para ciertas condiciones de salud que pueden costar perfectamente $100,000 paciente año. Para un sistema que con poquita plata quiere atenderle todo a toda la población, pues eso es un golpe financiero muy fuerte. Claro. Entonces, el pool de riesgo significa cuál es el balance entre la gente sana, joven, que no le consume muchos recursos, con la gente vieja, enferma, que sí le consume muchos recursos. Hoy en día, en las EPS, esos pools de riesgo no son iguales, y hay unas EPS que tienen peores pools de riesgo. El mejor ejemplo es la nueva EPS, que asumió los usuarios del Seguro Social, por lo tanto es gente mayor, muy siniestrada, como le dicen a eso, o sea, muy enferma, sí, de muchas cosas, que consume mucho médico, mucho medicamento, mucha vaina. Así le dicen, no, está muy enfermo, está muy siniestrado. Mucha población, sí. Por ejemplo, un guayabo tenaz pueden decir, amaneció siniestrado. Exacto. Pero no estamos burlando de la gente que tiene problemas de salud, porque ahora... Crónicos, los pacientes crónicos, sí, y tienen muy poquita gente joven. Sura, por ejemplo, tiene un pool de riesgo más chévere, más gente joven, menos gente enferma. Y le facilita la vida a la EPS. Entonces, la centralización es sexy también por ese lado, porque tendríamos el pool de riesgo de toda la población, ya, y de repente eso mejora como, podría mejorar el balance entre los sanos y los enfermos, digámosle, sí, así. Y por esa vía como garantizar mejor atención para todos. Pero eso no supera el problema de que
este cerebro sea así de inteligente como yo lo estoy proponiendo. O sea, en teoría se ve bien. El último punto que tengo en la reforma, pero más allá de otro que usted quiera añadir, porque quiero también hablar de los médicos, es el manual tarifario. Porque decía, lo vi en la carta del ministro Gaviria, pero también otros artículos, uno en particular de Andrés Vecino, que voy a volver a retomar más adelante, que el control de precios implicaría que cada servicio tiene uno, y una de las cosas que se plantean es si eso no haría más rígido el sistema. Sí, o sea, es que la realidad del tarifario único es que es una de las formas en las que a uno se le ocurre que uno controlaría el costo, ¿cierto? Porque si usted tiene un pagador único, pero la Santa Fe le cobra por una consulta con especialista 200.000 pesos y luego el hospital le cobra el hospital público de Kennedy le cobra 50.000, ¿usted cómo hace para más o menos racionalizar eso de alguna forma en donde no pague unas tarifas totalmente locas? Entonces, una forma es creando una lista, ¿cierto? Una lista de precios de yo como Estado pago 50.000 pesos por este procedimiento y usted mire a ver, ¿no? ¿Cómo hace? Pero eso, primero, es súper difícil de definir. O sea, ¿usted cómo define realmente cuál es el costo de cualquier procedimiento, una cirugía, etcétera? Y cómo sabe que ese es efectivamente el costo o el valor apropiado. Y obviamente sobra decirle que ahí hay muchos intereses y que la Santa Fe va a decir yo nunca me voy a bajar a 50.000. O sea, no lo puedo ofrecer a 50.000. Entre que el terreno me vale más, ¿no? Claro. Los especialistas que yo contrato son los mejores, entonces no es lo mismo. No, ¿cierto? Eso es reto político, plenamente político y técnico, ¿no? De cómo hacerlo, pero además sí genera rigideces, porque, por ejemplo, en Colombia hay unos servicios que son muy carísimos de prestar en zonas apartadas del país, porque en el Amazonas, usted para remitir a un paciente que usted en su casa descubrió que necesita ser remitido, necesita pagar la gasolina de la lancha por el río, para luego el transporte, no sé qué. O sea, un paciente enfermo en el Amazonas cuesta 700 veces más que un paciente enfermo en Bogotá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vas a manejar esas tarifas únicas? Es de verdad muy difícil de resolver. Ok, daría para otra serie de podcasts hablar de medicamentos, que también es un tema que usted ha trabajado. ¿La reforma aborda algo de medicamentos? No. Es muy pobre en el tema de los medicamentos, y yo creo que si ustedes me preguntan qué puso en jaque el sistema de salud actual, porque no había recursos para, por ejemplo, hacer mejor atención primaria en salud, para invertir en mayor promoción y prevención. El alto costo, así le llamamos a los medicamentos más nuevos, más caros, se chupó durante un buen tiempo los recursos importantes del sistema de salud. O sea, no sé si se acuerdan, esas peleas por los recobros, ¿no? Y entonces una EPS recobraba un medicamento a 100.000 pesos, otra lo recobraba a 20.000 pesos, pero todo eso se llevaba un porcentaje del gasto que realmente se salió de control. Si uno no resuelve el problema de cómo va a ser con la nueva tecnología que va llegando y que va poniéndole presión al presupuesto, pues no le va a alcanzar la plata nunca. Pues sé que mucha gente quisiera hablar mucho de medicamentos, pero es una cosa gigantesca, y lo sé porque hay temas de propiedad intelectual, hay temas de negociaciones, de relaciones internacionales. Conectemos esto con los médicos y con las médicas, que es pues finalmente el centro también de esta reforma, de la que no se habla tanto y pues de lo que se quejan mucho los profesionales de la salud. Y acá quiero traer unas cifras que compartió Andrés Vecino en un artículo en Razón Pública, que a mí me sorprendieron pues porque no las tenía presentes. 23 médicos y médicas por 10.000 habitantes tenemos en Colombia. El promedio de la OCDE es 36. Del club en el que nos metió Mr. Santos estamos lejos. Chile tiene 28 y Costa Rica tiene 33. Tenemos 14 enfermeras y enfermeros por 10.000 habitantes. El promedio de la OCDE es 88, o sea, eso sí es una locura. Chile está en 44 y Costa Rica en 38. La cobertura en 20 años, esto lo planteó la representante Julia Miranda como una defensa del sistema, pasó de 23,5 a 95,6. Y las EPS tienen 110.000 empleados, una cifra que también aportaron ahí. ¿Cómo resultan los profesionales de la salud en esto? Porque es evidente, y lo explica Andrés, que hay muy pocos, y que eso en teoría debería ser que los que están recibieran
más ingresos, pero no es lo que está sucediendo. Y pues lo que dicen también otros críticos de la propuesta del gobierno es que pues esto no va a resolver un problema grande que es de los profesionales de la salud. Sí, entonces quisiera comenzar por una cosa que el gobierno ha usado para defender su reforma, y es, si el sistema es tan bueno, ¿por qué hay tantas quejas y tantas tutelas? ¿Cierto? O sea, ¿por qué la gente está teniendo que seguir tutelando para acceder a servicios de salud? 3 de cada 4 tutelas, también lo tenía por acá, de salud son sobre acceso. Exactamente, pero ¿acceso qué? Oportuno. Oportuno. O sea, los dos causales principales de tutela hoy en día son, por un lado, tratamiento integral, que es que a usted no le pongan, que si le van a hacer una cirugía, no le hagan ir por la autorización del medicamento, luego la cirugía, luego el especialista, sino que una vez le cubran todo y le autoricen todo, ¿cierto? Sí. Que tiene todo el sentido y eso se podría hacer en el sistema actual. Pero la otra es oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Es que le dijeron, sí le vamos a dar la cita con el especialista, pero no hay agenda, Sí. ¿cierto? ¿Qué significa que no hay agenda? Pues que tenemos muy poquitos especialistas, muy poquitos médicos, muy poquitas enfermeras, muy poquito talento humano para atender a toda la gente oportunamente. Ese problema no se resuelve con que las EPS desaparezcan, porque es un problema de la formación del talento humano, pero también es un problema de la remuneración del talento humano. Entonces, ¿por qué les pagamos tan mal a las enfermeras, a los instrumentadores, o sea, al talento humano que está asociado a la atención primaria en salud? Sí. Porque la atención primaria en salud no es rentable, ¿cierto? Porque la atención primaria en salud no se desarrolló con el mismo nivel que otros lugares de atención, y entonces hoy lo que tenemos es trabajadores que tienen 5 trabajos, como, ¿no? Que les pagan por prestación de servicios, sí, que los despiden, que los vuelven a contratar, porque esos centros médicos de atención primaria del primer nivel, incluso a veces del segundo nivel, pues viven muy, muy alcanzados, ¿cierto? Entonces, si le dan contrato laboral con todas las prestaciones de ley a todos sus funcionarios, pues no les alcanza la plata, ¿cierto? Sí. Entonces, realmente ese problema de remuneración del talento humano es muy importante, hay que resolverlo, y eso cuesta mucha plata, y es de las cosas que a mí me gustan de la propuesta del gobierno, y es regularicemos al talento humano en salud, especialmente ese que está asociado a los primeros niveles de atención, paguémosles bien, y de repente si les pagamos bien, más gente va a querer estudiar enfermería, pues que hoy en día, si usted es enfermero, pues es un camino a la precariedad. ¿Sí? Y estaba viendo, decían que le podía tomar 25 años a una persona recuperar la inversión de pregrado. Yo diría 50 si estudia en los Andes. No vamos a hablar mal de nuestra alma mater, pero es una locura. Sí, es una locura. No me voy a endeudar sin saber. Y además si piensen que es una carrera larguísima en tiempo también. De trabajo, dedicación, y además de estudio, de pérdida de calidad de vida, ¿no? Como para que luego le paguen 4 pesos. Eso obviamente no tiene sentido. Y luego lo otro que hay, que tal vez Andrés lo incluyó en el artículo de Razón Pública, no estoy segura, es el tema porque una cosa es el talento humano en salud más asociado a la atención primaria, y otra cosa son los especialistas. Y Colombia también tiene un déficit de especialistas tremendo. Brutal. Y eso sí demora y puede agravar enfermedades. Si usted no obtiene la cita con el oncólogo a tiempo, la probabilidad de que su cáncer se agrave y se vuelva mortal es muchísimo más alta. Eso cuesta vidas, no tener especialistas suficientes. Y eso es un problema educativo, o sea, es un problema de cómo estamos educando a los especialistas, cuántos cupos se abren al año para la aplicación a esos especialistas, ¿cierto? Y a esas especialidades, y eso es muy escaso, está controlado por los mismos médicos que abren los cupos, ¿cierto? Por las mismas asociaciones científicas, y a ellos no les interesa abrir muchos cupos porque ahí viene qué pasa con el precio. Claro. Se cae, ¿cierto? Se aumenta la oferta. Como todos los gremios. Exacto. Entonces, hay como... Y no, la escasez de especialistas no solo demora la atención, sino que, por ejemplo, hace que los especialistas no tengan ningún interés en ir a zonas apartadas del país. Sí. Entonces, usted tiene todos los especialistas en Bogotá, Medellín y Cali. 1 de cada 4 médicos y médicas es especialista en Colombia. Esto también lo incluyó efectivamente Andrés en el artículo. A mí me queda bastante claro este panorama. Quisiera que lo pudiéramos profundizar más, pero le da a la gente una idea. Me quiero meter un poco más en la parte de política y de cómo va esto, pero quiero retomar la afirmación de la salud no es un negocio, no la que usted hizo de la salud es un negocio, sino la afirmación que hace gente que apoya la reforma. Por ejemplo, esto es algo que dice mi papá muchas veces: la salud no es un negocio. ¿Podemos realmente imaginar en el año 2023 en Colombia un sistema que se conectara con estos paradigmas de pronto europeos, de unos sistemas de salud que no estén moviéndose por los incentivos económicos de lucro? ¿Es eso realmente realista? Yo creo que en Colombia no.
Y diría que no, casi que por razones constitucionales, ¿no? O sea, en la Constitución, digamos, nuestro contrato social dice que queremos libertad económica, digámosle así, ¿cierto? Entonces, no, el sistema inglés, por ejemplo, o el sistema español, son públicos en todos sus sentidos, o sea, es público el hospital, el médico es un funcionario público, la enfermera es un funcionario público, y el asegurador es el asegurador público, ¿cierto? Sí. Eso facilita muchísimo la gestión de los recursos públicos por un público, ¿cierto? En el modelo que están proponiendo en la reforma hay una combinación entre público y privado. ¿Quiere que le diga cómo podría ser el peor resultado posible de una cosa de estas? Sí. La administración de los recursos y la gestión del riesgo es pública, tiene todos los retos del Estado que ya discutimos, pero usted tiene competencia en todos los otros negocios, en el negocio de los hospitales más costosos. O sea, piense la Clínica Chayo, la Fundación Santa Fe, el Pablo Tobón Uribe en Medellín, el Valle de Lili en Cali, todos los hospitales de último nivel, que son los mejores de América Latina, están efectivamente en el ranking. Esas cosas son muy costosas, ¿cierto? Sí. Y usted va a tener un administrador público teniendo que pagarle básicamente el precio que ellos le quieran cobrar por los servicios que ellos ofrecen, porque son los únicos que los ofrecen. Ellos tienen básicamente un monopolio. Y con tarifas fijas no van a poderlo, no hay incentivo para sostener. No, porque además estos hospitales no van a asumir tarifas fijas, o entonces no lo atiendo. Y entonces estas cosas de tercer nivel pues no hay. O se privatiza un acceso completamente. Exactamente, y entonces solo atendemos seguros privados, ¿cierto? Entonces, hay muchos mercados, ¿cierto?, dentro del sistema de salud. Uno es ese, el costoso. Luego hay mercados de los que ofrecen exámenes de laboratorio clínico, Ahí también la red es privada, ¿cierto? En su mayoría. Y usted le tiene que garantizar rentabilidad a esos negocios o si no desaparecen. Entonces, la combinación público-privada ahí puede hacer agua, ¿cierto? Y la peor, que yo creo que es la que más me preocupa a mí, es que la ministra ha dicho varias veces que no se van a meter con las prepagadas y los planes complementarios, o sea, como que los seguros privados van a poder existir. Sí. Para mí el peor panorama posible es que terminemos como Brasil. Brasil tiene un sistema público de salud, se llama el SUS, Sistema Único de Salud, y lo que pasó es que solo los pobres usan el SUS, ¿cierto? Y el 60% de la población brasilera tiene un seguro privado y va a clínicas privadas y etcétera. Que generemos en salud un apartheid como el que tenemos en educación, que solo los que no pueden pagar colegio privado van a colegio público. Eso para mí sería como el peor legado de un gobierno de izquierda. Que un gobierno de izquierda sea el que haga la transición a un sistema en donde los pobres tienen una salud pobre y los ricos tienen la salud que pueden pagar. Eso me parecería una tragedia. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, dice el dicho. Estoy hablando como el burgués. Esto era mejor antes. Bueno, quiero para esta parte de cierre que conectemos otra vez con la coyuntura política, hablemos un poquito de futurología, de cómo lo está viendo, también la estrategia del gobierno y de los opositores. En la semana se movió una encuesta de la ANDI que todos los medios tradicionales, masivos, esta es una generalización, porque van a decir, pero es que no, porque nosotros hicimos. La mayoría de los medios masivos que están, por supuesto, completamente en contra de la reforma y están completamente en contra en general de las iniciativas de Gustavo Petro, sacaron una encuesta de la ANDI donde decía que el 73% de los colombianos estábamos contentos con el sistema de salud. Y yo sí dije, pero tampoco es que yo no estoy feliz, o sea, no vayan a pensar, soy un afortunado, tengo la posibilidad de acceder al servicio de la prepagada, pero tengo un ecosistema y veo lo que esto implica también. Y pues no puede ser. Entonces leí un hilo de Twitter de Camilo Rey, un especialista como en temas PhD, como en temas de medición, de economía, y él decía, si usted se pone a mirar esto, la encuesta suma 39% que dijo que lo calificaba con un 3, con un 34% que dijo 5 y 4, y con eso ya sumó y dijo todo el mundo lo considera que está bien o está muy bien. Entonces ahí tenemos un primer problema, y es que mucha gente está ahora saliendo a defender a las EPS, que decía alguien en Twitter como, la gente sí escoge causas chimbas, ¿no? Saliendo a defender a las EPS. Y entonces eso por un lado, pues la oposición haciendo también como parte de una explotación de ese argumento, pero tenemos al gobierno, como hablábamos al comienzo, de vamos a sacar a la gente a la calle, tenemos a los médicos, yo siento que
esta es una interpretación mía, como viendo que tiene una oportunidad, pero muchos de estos grupos y asociaciones muy preocupados también de por dónde coge esto. Y otras personas en otros análisis ya poniéndolo un poco más amplio dicen esto va a ser moneda de cambio con otras reformas. O sea, entre reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral, alguna de esas se va a ir por la borda y mucha gente dice puede llegar a ser la de salud porque es donde de pronto hay menos urgencia frente a otras cosas que sí, pues hay una demanda grande. No sé, esto es una opinión. ¿Cómo ve usted el panorama de esto en este contexto también de político y cómo hacia dónde apuntaría, de dónde cree que va a estar al final las grandes preguntas? Pues porque no sabemos obviamente qué camino coja. Entonces, quisiera comenzar por la encuesta de la ANDI. Y yo sí creo que mi mensaje sería, el empresariado colombiano no ha entrado en razón, o sea, entren en razón de ganó un gobierno que es el gobierno de los nadie, el gobierno de vivir sabroso, ¿cierto? Y actualícense, ¿cierto? Este es el gobierno que va a darle voz a los que no han tenido voz, ¿cierto? Una encuesta no es darle voz a los que no han tenido voz, ¿cierto? O sea, no, es algo así como la modulación, la ponderación de cuánto peso le doy yo a quiénes, ¿cierto? Sí. Entonces, en las encuestas, obviamente, termina siempre estando sobre representado el que uno puede encuestar, ¿cierto? Sí, en las grandes ciudades, sí. No los muertos, bro, los muertos. Petro sí, yo quería decir porque Petro dijo el contrafactual, como, pero pues obvio muertos. Que la gente está contenta porque es que los muertos no están contentos. Y no, ok, ya listo. Los muertos no pudieron ser encuestados. Sí, sí, sí. Sin irme hasta ese extremo, lo que sí pasa en todas las encuestas, pues que obviamente ¿dónde está concentrada la población colombiana? Está concentrada en las grandes ciudades. Entonces, cuando usted va a hacer una muestra representativa para una encuesta, pues obviamente esa gente va a estar sobre representada. Este gobierno yo sí creo que tiene la intención firme de representar a quienes no han tenido voz, esas personas que viven en lugares apartados, esas personas en Chocó, en Guainía, en Bichada, en Guaviare, personas pobres que realmente no creo que estén, bueno, en realidad en Bogotá, por ejemplo, los niveles de satisfacción con la EPS son más altos en el subsidiado que en el contributivo. No, Petro está a punto de perder Bogotá y le dio un segundo aire a Claudia López. Claudia López debe estar feliz en este momento. Pero entonces yo sí creo que eso, digamos, que pensar que con una encuesta uno resolvió el problema porque ya muestra, además de la suma, que estoy de acuerdo, indebida entre el más o menos y el... Todos jugando a eso, ¿no, Tatiana? Porque es que el gobierno ha sacado cifras cocinadas en el Ministerio de Minas, aquí también sacó unas cosas de maternidad, unos indicadores equivocados. Ah, sí, está mal, sí. Y del otro lado también, pero bueno, continúe. Pero sin ir a la cosa de que efectivamente no hay gente que sí está contenta con su EPS. Yo creo que sí hay gente que está contenta. El problema no es ese. El problema es que les queremos dar, diría el gobierno Petro, queremos dar voz a los que no la tienen, nunca la han tenido, ¿cierto? Y queremos ponderarla más, o sea, que queremos que esa desigualdad se resuelva, y eso ustedes siempre los han escuchado, ¿cierto? Señores del tiempo, ustedes siempre han tenido el micrófono, ahora por favor dame el micrófono a mí, y los micrófonos van a estar en las calles, por eso ese mensaje de todos son comunicadores, ¿no? O sea, entonces... Por un lado eso, ¿no? Como no esperemos que esto resuelva el problema porque efectivamente la ciudadanía no quiere, no. La ciudadanía que a él le importa. Porque ya mi mamá está preocupada. La otra vez pasé por el programa y ya mi mamá así como oscuro, como de noche, estaba casi dormido entrevistando a alguien y yo decía, no ha entendido en qué está esto. Exacto. Entonces sí, yo creo que eso de lo de las calles y todo eso es vamos a claro. Cumplirle a la gente que votó por nosotros, que no son los que votaron al final para no votar con Rodolfo, no. Son los que votaron originalmente por este proyecto y eso creo que es importante tenerlo en el panorama político. Ahora bien, yo sí creo que la salud, yo digo, tengo una frase que decía mucho en mi incursión corta y no muy exitosa en la política, decía, la salud no elige presidente, pero sí puede tumbar presidentes. O sea, mi mejor ejemplo es, por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos. Hillary Clinton trató de pasar una
una reforma a la salud durante el gobierno de su marido, y esa es la principal razón por la que ya jamás pudo ni siquiera tener chance de ser presidente. Obama, con todo su talento, nadie puede decir que Obama no es un político absolutamente talentoso, el costo político de pasar la reforma de Obamacare, sí. Pucha, pero ¿cuánto le costó esa vaina? ¿Cierto? Sí. Y al final terminó siendo unas aguas tibias ahí, claro, que no era lo que él quería hacer. Entonces la salud es un tema muy delicado, porque con la salud no se juega y porque todo el mundo lo siente muy cercano a su corazón. Hable con cualquier adulto mayor que está tomando medicamentos y que ya tiene su médico, que lo ha visto hace 20 años, y que le dicen de repente, vamos a tener este centro de atención en donde tú te vas a tener que inscribir. La gente dice, no, o sea, yo no me quiero inscribir en ningún lugar, yo ya tengo resuelto este problema. Es un tema delicado para la gente, y yo sí creo que Petro está retando demasiado a la población urbana, que tiene más o menos resuelto el problema de salud a través del sistema actual. Sí. Yo políticamente me concentraría en la población que a él le importa, que son los profesionales precarizados de salud y la gente de zonas dispersas del país en donde efectivamente no hay acceso, y con eso saldría en hombros. En su lugar está arriesgando que toda la gente que hoy en día más o menos tiene acceso más o menos efectivo a la salud se le venga en contra. Entonces yo sí creo que la reforma de la salud puede ser una moneda de cambio, efectivamente, en algún punto, sobre todo si, como yo creo que va a pasar, todos estos intereses que yo les estoy diciendo, el negocio de las EPS de nuevo, no es el único y no es necesariamente el más rentable, se comienzan a ver amenazados. Que todavía no han sacado sus cartas, como tampoco lo ha hecho de todo el presidente, que está con las cartas arriba, al final de qué es lo que quiere jugar. En uno de los trinos que sacó, no dice nada sobre eliminar las EPS. Dice, vamos a llevarle la salud vamos a hacer promoción y prevención. Es ambiguo, estratégico, sobre en serio de qué se trata la reforma. Sí. Y yo creo que, la verdad, sería también un poco trágico que no nos demos la oportunidad de reformar lo que sí ya hemos discutido que hay que reformar, ¿cierto? Más salud pública, más atención primaria de salud y un talento humano más nutrido a través de que les paguemos mejor, ¿cierto? Si resolvemos esos 3 problemas, pues estaríamos en otro mundo, y perder la oportunidad también me parece trágico, que se caiga todo, caiga todo por falta de pericia. Que lo veo improbable. De pronto en el tema de reformar la salud puede ser, pero en la foto general del Petroverso evidentemente va a pasar algo. O sea, la gente que está pensando, no, eso lo vamos a sobreaguar y entonces ahí lo controlamos y Petro al final no va a hacer nada. Poco probable. Yo también. Sobre el Petroverso, yo decía a mitad de semana en una sesión de escritorio que estaba preocupado, y el viernes en la mañana se supo que renunció la viceministra de Trabajo, que llevaba creo que 15 días. Tuvimos el episodio de la viceministra de Minas que renunció y pues que le armó este rollo. Además, a mí me parece grave lo que pasó con la ministra Irene Vélez, pero pues como que la gente le parece que no es tan grave, porque es que no, como decía Petro, no, es que no está bombardeando niños. Bueno, listo. ¿Usted está preocupado, anticipa una crisis en el gabinete? Por ejemplo, cuando estas ideas sigan, de pronto el ministro Gaviria diga, me paro de la mesa, o el ministro de Hacienda, ¿hay algo de eso? ¿La tiene pensativa? No. Todavía no. Todavía no, pero yo creo que no me tiene pensativa, porque yo creo que el balance va más allá el balance de fuerzas, digámosle así, de centro izquierda y de izquierda, va más allá del gabinete, ¿cierto? Y trasciende al Congreso. Yo creo que Petro no se puede dar el lujo de tener un gabinete de absoluta izquierda, porque las cosas en el Congreso se le comienzan a trabar, ¿cierto? Y yo creo que es en ese como encuadre tanto del Congreso como del gabinete en donde esta coalición amplia puede sacar cosas adelante. Si pierde esas mayorías en el Congreso, que también están reflejadas de una u otra forma en el gabinete, pues todo se le comienza a embolatar. Entonces yo creo que por lo menos por un buen momento va a haber suficiente voluntad política para mantener un gabinete diverso. No garantizo que sea por los 4 años, no. No, probablemente. Pero es chistoso cómo estamos otra vez, el Congreso es terrible, odiamos el Congreso, y después como, no, minuto que el Congreso tiene que participar en esto. Tatiana, para cerrar, siempre le pido a los invitados e invitadas que pasan por acá una recomendación de algo que estén leyendo, o un podcast, o algo chévere. Puede ser de este tema, puede ser completamente aleatorio, que yo sé que la gente toma muchas de las recomendaciones y le gusta ponerlo en su lista, así no lo vuelva a ver.
Sí, bueno, es duro, pero tengo 2 recomendaciones. Sí. Una es un sociólogo de izquierda, profesor de la Universidad de Berkeley, que se llama Dylan Riley. Sí. Tiene un libro nuevo que no es escrito como sociología árida, ¿saben? Como no es Weber, Marx, Durkheim, Gramsci, sino es como un libro de teoría política ensayístico bonito, Sí. se llama Microversos, y está bueno para el Petroverso. Me gusta. Microversos, y hace una propuesta un poco de que el momento más interesante para pensar digamos, en grandes preguntas teóricas sobre las sociedades, sobre nuestro lugar en el mundo, son momentos de crisis, como en el momento en el que nos puso la pandemia, que ahora la gente cree que se acabó, y la verdad es que todavía no hemos cocinado, es como un trauma colectivo que todos queríamos que se acabara, No pero mejoramos nada, seguimos siendo un desastre. Exacto, entonces yo creo que es algo que estamos leyendo con mis estudiantes y que creo que puede ser chévere. Y luego un podcast que se llama Poetry Unbound, y es un podcast donde se lee poesía, pero se hace como reflexión esotérica y trascendental a partir de cada poema. Me gusta, ambas recomendaciones geniales. Tatiana, pues yo quedo muy contento porque me da mucha claridad, no de si tengo razón o no tengo razón, porque esto es antiviral, señores. Acá no estamos buscando encontrar el santo grial, pero me da perspectiva, creo que le da a la gente como algo de ideas sobre los puntos de tensión y pues es un debate que apenas empieza. Gracias por sacar un tiempo para pasar por acá. No, muy chévere, me divertí mucho. Que me vuelvan a invitar. Así será. Gente, recuerden, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Vean, este es el lápiz de Charlas con Charlie. Una de las cosas que les damos a nuestros mecenas. Tenemos una nueva categoría más baja, pues porque sabemos que todo el mundo está haciendo un esfuerzo. Entren a patreon.com/charlasconcharlie, vean las sesiones de escritorio. Vamos a seguir con más sorpresas y nos vemos pronto. Chao.